La crisis reciente había sido un punto de inflexión en la relación entre Tomás y Mariana, aunque las tensiones no habían desaparecido, ambos sabían que la única manera de sacar adelante la finca era trabajando juntos. Desde muy temprano, Tomás y Mariana se encontraban en el campo, dirigiendo a los trabajadores en la siembra de una nueva variedad de soja que Tomás había propuesto. A pesar de las dudas iniciales, Mariana había aceptado probar esta nueva semilla, reconociendo la necesidad de innovar, pero manteniéndose atenta a cualquier signo de fracaso. La supervisión cuidadosa de Mariana, combinada con el conocimiento técnico de Tomás, había comenzado a dar frutos. En un rincón del campo, ambos estaban arrodillados sobre la tierra, inspeccionando las primeras plántulas que emergían del suelo. Mariana observaba con atención, su mano rozando las pequeñas hojas verdes con delicadeza, mientras Tomás tomaba notas en su libreta. Parece que están prosperando, comentó Mariana, casi para sí misma. No esperaba que estas semillas se adaptaran tan rápido. Tomás sonrió ligeramente, sin apartar la vista de las plántulas. Hicimos un buen trabajo preparando el suelo. Y el riego, aunque rudimentario, ha funcionado bien hasta ahora. Mariana lo miró de reojo, notando el brillo de satisfacción en sus ojos. A pesar de la resistencia inicial, Tomás había demostrado ser capaz de adaptar sus ideas modernas a las realidades de la finca. Aunque su enfoque seguía siendo técnico y basado en datos, estaba empezando a comprender que la tierra tenía su propio ritmo, una lección que solo se aprendía con años de experiencia en el campo. Aún queda mucho por hacer, dijo Mariana, levantándose y sacudiendo la tierra de sus manos. Pero es un buen comienzo. Tomás se levantó también, asintiendo. Sí, pero tenemos que mantener el impulso. Hay otras áreas donde podríamos aplicar mejoras. Estaba pensando en probar con un sistema de rotación de cultivos más intensivo. Podría ayudarnos a mejorar la calidad del suelo y aumentar el rendimiento. Mariana frunció el ceño, pensativa. La rotación intensiva podría funcionar, pero debemos asegurarnos de no sobrecargar la tierra. Si forzamos demasiado el suelo, podríamos terminar agotándolo. Tomás asintió, apreciando su cautela. Tienes razón. Quizás deberíamos empezar con un pequeño lote, monitorear los resultados y ajustarnos según lo que veamos. Este intercambio de ideas, aunque aún tenso en ocasiones, era un reflejo de cómo su colaboración había evolucionado. Ambos habían comenzado a ceder, a comprometerse, reconociendo que la combinación de sus enfoques podría llevar a la finca hacia un futuro más sólido. Mientras caminaban por el campo, Mariana señaló una de las máquinas de riego que había sido reparada después de la crisis. El sistema de riego ha sido útil, pero necesitamos un plan para evitar que vuelva a fallar. Si algo así ocurre durante la temporada de cosecha, podríamos perder todo el trabajo de meses. Tomás asintió, consciente de la fragilidad de las soluciones temporales que habían implementado. He estado pensando en eso. Podríamos instalar un sistema de respaldo, algo más simple y manual que podamos activar rápidamente si los sensores fallan de nuevo. De esa manera, no dependeríamos totalmente de la tecnología. Mariana lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. Eso es lo que quería escuchar. Un buen plan B siempre es necesario en esta línea de trabajo. Mientras continuaban caminando por los campos, supervisando las diferentes áreas de la finca, hubo momentos en los que la conversación fluía con una naturalidad que ambos encontraban inesperada. En esos momentos, se vislumbraba una cercanía que hasta hace poco parecía imposible. Sin embargo, cada vez que esa cercanía amenazaba con volverse más íntima, uno de los dos rompía el ritmo, recordando las diferencias que aún nos separaban. En una de esas pausas, se encontraron en un pequeño claro rodeado de árboles viejos, un lugar que Mariana solía frecuentar para pensar. La brisa movía las hojas, creando un suave susurro que llenaba el silencio entre ellos. Este lugar siempre ha sido especial para mí, dijo Mariana, mirando hacia los árboles. Vengo aquí cuando necesito claridad.
Es fácil perderse en las preocupaciones diarias, pero aquí todo parece más simple. Tomás, que había pasado gran parte de su vida adulta en la ciudad, sintió un momento de conexión con el mundo de Mariana. Entendía la necesidad de un espacio para reflexionar, un lugar donde las decisiones difíciles parecían menos abrumadoras. Es un buen lugar, respondió, sin añadir más. Sabía que cualquier palabra extra podría romper la frágil paz que se había establecido entre ellos en ese momento. El sonido de un motor en la distancia rompió la tranquilidad. Un tractor avanzaba lentamente por el campo, impulsado por uno de los trabajadores, y ambos sabían que era hora de volver al trabajo. Volvamos, dijo Mariana, con un tono que insinuaba que el momento había pasado. Todavía hay mucho por hacer antes de que termine el día. Mientras regresaban a la actividad, quedó claro que aunque habían logrado avances significativos en la finca, las tensiones entre ellos persistían. Las viejas heridas, las diferencias fundamentales en su enfoque hacia la vida y el trabajo, no se habían desvanecido por completo. Sin embargo, ahora existía una base de respeto mutuo que les permitía enfrentar los desafíos de manera más unificada. Era una tarde calurosa, el sol brillaba con fuerza, y los trabajadores terminaban las labores del día. Mariana estaba en el granero, revisando los suministros, cuando escuchó las primeras palabras de lo que se convertiría en un torbellino de dudas. Dos mujeres del pueblo, que trabajaban ocasionalmente en la finca, hablaban en voz baja cerca de la entrada. Sin quererlo, Mariana captó parte de su conversación. Dicen que Tomás no regresó por la finca, sino porque tuvo problemas en Buenos Aires, murmuró una, su voz cargada de misterio. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?, respondió la otra, con la curiosidad afilada. Negocios turbios, parece. Algunos dicen que lo obligaron a salir de la ciudad. No es la primera vez que oímos de cosas así en la familia Cárdenas, ¿verdad? Quizás las malas costumbres se heredan. Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar aquello. Sabía que en un pueblo pequeño los rumores tenían la capacidad de inflarse y deformarse hasta volverse irreconocibles, pero no podía evitar que las palabras sembraran una semilla de duda en su mente. Desde el regreso de Tomás, había intentado ver más allá del joven que una vez había sido, esforzándose por reconocer al hombre en el que se había convertido. Pero ahora, esas palabras insinuantes comenzaban a empañar esa imagen. Intentando sacudir los pensamientos que la acosaban, Mariana se dirigió al campo donde Tomás supervisaba las nuevas instalaciones de riego. A lo lejos, lo vio en conversación con un hombre al que no reconoció de inmediato. Conforme se acercaba, el rostro del extraño se volvió familiar. Era Ernesto, un viejo conocido del pueblo, alguien que había cortejado a Mariana en más de una ocasión, sin éxito. Su presencia allí no podía ser una coincidencia. Ernesto, de complexión robusta y con un aire de confianza que siempre había irritado a Mariana, sonrió al verla acercarse. Mariana, qué gusto verte, dijo con una cordialidad que sonaba demasiado ensayada. Ernesto, respondió ella con un tono frío, sintiendo una punzada de incomodidad al notar cómo Tomás observaba la interacción entre ambos. ¿Qué te trae por aquí? Estaba en el pueblo y pensé en pasar a saludar. También escuché que hay algunos problemas por aquí, dijo, su mirada deslizándose hacia Tomás, quien mantenía una expresión impasible. Y como sabes, siempre estoy dispuesto a echar una mano, especialmente si tú estás involucrada. Tomás frunció el ceño, sintiendo una chispa de celos que no podía ignorar. Aunque había intentado mantener su relación con Mariana en un ámbito puramente profesional, el hecho de verla interactuar con Ernesto despertaba en él una inquietud que no esperaba. No necesitamos ayuda, interrumpió Tomás, su tono más cortante de lo que pretendía. Todo está bajo control. Ernesto soltó una risa suave, sin perder su compostura. Tranquilo, Tomás. No pretendía interferir. Pero a veces es bueno tener a alguien más a quien recurrir, especialmente cuando las cosas se complican, ¿no crees, Mariana? Mariana sintió la tensión en el aire,
pero también percibió la sombra de lo que Ernesto insinuaba. Agradezco tu ofrecimiento, Ernesto, pero como dijo Tomás, estamos bien. La finca tiene todo lo que necesita. Ernesto se encogió de hombros con aparente indiferencia. Como quieras. Pero si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Con esas palabras, Ernesto se despidió y se alejó, dejando tras de sí una atmósfera cargada de desconfianza. Mariana observó a Tomás, notando la rigidez en su postura y la línea tensa de su mandíbula. Sabía que había algo más bajo la superficie, algo que ambos estaban evitando confrontar. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Tomás, su voz contenía una mezcla de curiosidad y resentimiento. Ernesto siempre ha sido así, le gusta meterse donde no lo llaman, respondió Mariana con un suspiro. Pero hay algo más que me preocupa. Tomás la miró, su rostro mostrando una breve vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Mariana dudó por un momento, pero finalmente decidió hablar. He oído rumores, Tomás, cosas que la gente dice sobre tu pasado en Buenos Aires. ¿Es cierto que tuviste problemas allá? Tomás se quedó en silencio, su mirada desviándose por un instante hacia el horizonte. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar esas preguntas, pero no esperaba que surgieran tan pronto, ni de esa manera. Los recuerdos de su vida en la ciudad, de los negocios que lo habían llevado a situaciones comprometedoras, comenzaron a agolparse en su mente. Es cierto que las cosas no fueron fáciles en Buenos Aires, admitió finalmente, su voz cargada de una sinceridad que le costó sacar. Tomé decisiones de las que no estoy orgulloso, y eso me hizo perder mucho. Regresé aquí porque necesitaba empezar de nuevo, porque quiero hacer las cosas bien esta vez. Mariana lo miró fijamente, tratando de discernir si había algo más que él no estaba diciendo. La sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos, alimentada no solo por los rumores, sino también por la llegada inoportuna de Ernesto. ¿Y qué tipo de decisiones fueron esas?, preguntó, su voz baja pero firme. Quiero entender, Tomás. Necesito saber en quién estoy confiando. Tomás suspiró, consciente de que, por más que quisiera dejar atrás su pasado, éste siempre encontraría la manera de alcanzarlo. Involucré a la empresa familiar en proyectos que parecían rentables, pero resultaron ser desastrosos. Me asocié con personas equivocadas, gente que solo buscaba su propio beneficio. Al final, perdimos mucho dinero y hubo consecuencias. Pero te prometo que estoy aquí para hacer las cosas de manera diferente. Mariana asintió lentamente, procesando lo que había escuchado. Aunque la explicación de Tomás ofrecía algo de claridad, no borraba del todo las dudas que los rumores habían sembrado en su mente. Y la presencia de Ernesto, con su sutil insinuación de que Tomás no era de fiar, solo complicaba más las cosas. Lo que pasó en Buenos Aires es parte de tu pasado, dijo finalmente Mariana, su tono cuidadoso. Pero también es algo que debemos tener en cuenta. Si queremos que esto funcione, si queremos que la finca salga adelante, necesito saber que puedo confiar en ti. Tomás la miró a los ojos, viendo en ellos la mezcla de esperanza y recelo que sentía ella. Entiendo, Mariana. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que soy digno de esa confianza. Desde la conversación sobre el pasado de Tomás, la dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Aunque continuaban trabajando juntos, con el mismo compromiso hacia la finca, había una tensión latente, una distancia invisible que crecía con cada mirada esquiva y cada silencio prolongado. Esa mañana, Mariana estaba en el granero, revisando los informes de la última cosecha cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Tomás. Se lo notaba diferente, más reservado, como si también estuviera luchando contra las mismas sombras que la acechaban a ella. Buenos días, dijo él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buenos días, respondió Mariana, sin levantar la vista de los papeles. Sentía la presencia de Tomás como una constante, una mezcla de atracción y recelo que la hacía cuestionar cada uno de sus movimientos. Tomás se acercó,
deteniéndose a pocos pasos de ella. Estaba pensando en revisar el sistema de riego antes de que empiece la temporada de lluvias. Quiero asegurarme de que no tengamos los mismos problemas que el año pasado. Buena idea, asintió Mariana, finalmente alzando la mirada. El verde de los ojos de Tomás parecía más oscuro, más sombrío que de costumbre. Podemos ir después del almuerzo. Perfecto. Nos vemos luego entonces, dijo Tomás, dándose la vuelta para salir del granero, pero deteniéndose en el umbral. Mariana, si hay algo que te preocupa, deberías decírmelo. Mariana se quedó en silencio, sorprendida por la franqueza de Tomás. No estaba segura de cómo responder. Había tantas cosas que la preocupaban, desde los rumores hasta las insinuaciones de Ernesto y la creciente duda sobre las verdaderas intenciones de Tomás. Pero ¿cómo podía expresar todo eso sin parecer desconfiada o injusta? Lo haré, respondió finalmente, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Si hay algo, te lo diré. Cuando llegó la tarde, se encontraron nuevamente en los campos, donde el sistema de riego cruzaba los terrenos cultivados. Tomás ya estaba allí, inspeccionando las válvulas y los sensores con atención. A medida que Mariana se acercaba, no pudo evitar notar la concentración en su rostro, pero también la tensión en su postura. ¿Todo bien por aquí?, preguntó ella, tratando de romper el hielo. Sí, parece que todo está en orden, respondió Tomás sin desviar la mirada de la maquinaria. Quiero estar seguro de que no habrá fallos esta vez. Mariana asintió y se unió a él en la inspección. Por un momento, el trabajo manual y la rutina de la finca parecieron desvanecer la tensión entre ellos. Pero esa paz era frágil, y no tardó en quebrarse cuando Ernesto apareció de nuevo, como un espectro del pasado, pero también del presente. Veo que están trabajando duro, dijo con su habitual tono desenfadado. Espero no estar interrumpiendo nada. Tomás se enderezó, mirando a Ernesto con una expresión que no pudo disimular su disgusto. ¿Necesitas algo, Ernesto? Ernesto sonrió, aparentemente imperturbable. Solo pasaba por aquí y pensé en saludar. Me preocupa ver que dos personas tan dedicadas como ustedes estén siempre tan ocupadas. No quisiera que descuiden otros aspectos importantes de la vida. Mariana sintió el doble filo en las palabras de Ernesto, pero antes de que pudiera responder, Tomás dio un paso adelante, su voz cargada de firmeza. Estamos bien, Ernesto. Gracias por tu preocupación, pero como puedes ver, tenemos todo bajo control. La tensión era palpable. Ernesto se limitó a encogerse de hombros y dirigió una mirada significativa a Mariana, como si le estuviera sugiriendo que no todo estaba tan bien como Tomás pretendía. Mariana, siempre es un placer verte, dijo Ernesto, con un tono más suave y personal, como si intentara crear una conexión solo entre ellos dos. Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Mariana asintió, sintiendo que una línea invisible se trazaba en la arena. Gracias, Ernesto. Lo tendré en cuenta. Después de que Ernesto se fue, el silencio que quedó entre Mariana y Tomás fue pesado, casi opresivo. Tomás retomó su trabajo en la maquinaria, pero el ritmo de su respiración y la tensión en su mandíbula revelaban que la interacción no había afectado más de lo que quería admitir. Tomás, ¿todo bien?, preguntó Mariana, aunque sabía que la pregunta era más un formalismo que una verdadera indagación. Todo bien, respondió él, pero su tono brusco traicionaba sus palabras. Mariana decidió no presionar más, pero la semilla de la duda que Ernesto había plantado empezó a germinar. ¿Qué pasaba si realmente Tomás tenía otros motivos para estar allí? ¿Y si su regreso a la esperanza no era solo para salvar la finca, sino también para salvarse a sí mismo a costa de todo lo demás? A medida que el día avanzaba, esa distancia invisible entre ellos se ensanchaba. Cada gesto, cada palabra que antes parecía acercarlos, ahora estaba teñida por la desconfianza.
Aunque había momentos de genuina cooperación, como cuando ajustaron el último tramo del sistema de riego juntos, había también un trasfondo de preguntas sin respuesta, de inseguridades que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar abiertamente. Mariana, sé que las cosas no han sido fáciles, dijo Tomás, rompiendo finalmente el silencio. Pero quiero que sepas que estoy aquí por razones sinceras. Mariana lo miró, sus emociones en conflicto. Quería creer en él, pero los rumores, las insinuaciones de Ernesto y sus propias dudas la mantenían en guardia. Tomás, solo el tiempo dirá cuáles son tus verdaderas intenciones, respondió ella, su voz suave pero firme. Lo único que te pido es que seas honesto, no solo conmigo, sino contigo mismo. Tomás asintió, aunque había una tristeza en su mirada que reflejaba la creciente distancia entre ellos. Sabía que las palabras no serían suficientes para disipar las sombras que se habían interpuesto entre ambos. Había algo más profundo en juego, algo que requeriría más que promesas vacías para ser resuelto. Mientras se alejaban del campo, la distancia entre ellos, tanto física como emocional, era evidente. Aunque estaban caminando juntos, cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, en sus propias dudas. La cercanía que habían comenzado a forjarse estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por un abismo de desconfianza y temor. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a sus respectivos espacios en la finca, ambos sabían que la jornada siguiente no solo sería otra oportunidad para trabajar la tierra, sino para trabajar en la frágil relación que ahora pendía de un hilo. La noche había caído sobre la esperanza, y el manto de estrellas que cubría el cielo contrastaba con la tormenta interna que Mariana sentía en su pecho. Desde la última conversación con Tomás y la constante presencia de Ernesto, algo había cambiado en ella. La confianza, que alguna vez había empezado a brotar entre ellos, ahora parecía marchitarse bajo el peso de las dudas que la acosaban. Mariana no había podido dormir. La mente, traicionera, le repetía una y otra vez las palabras de Ernesto, los rumores que se habían esparcido como una plaga, y las respuestas evasivas de Tomás. Finalmente, decidió que no podía seguir así. Tenía que enfrentar la situación, aunque eso significara abrir heridas o descubrir verdades incómodas. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la casa principal, donde sabía que Tomás aún estaría trabajando en sus planes para la finca. La noche era fría, y el viento susurraba a través de los árboles, como si el propio paisaje compartiera sus dudas. Cuando llegó, la puerta de la oficina estaba entreabierta, y pudo ver la luz cálida de una lámpara derramándose sobre el suelo. Tomás estaba inclinado sobre su escritorio, absorto en los papeles que tenía delante. El silencio del lugar, solo roto por el crujir de la madera bajo sus pies, hizo que él levantara la vista. Al ver a Mariana en la puerta, algo en su mirada cambió. No era la sorpresa lo que dominaba sus ojos, sino una mezcla de cansancio y anticipación. Mariana, dijo, enderezándose y dejando los papeles a un lado. ¿Qué haces aquí tan tarde? Mariana cerró la puerta detrás de ella, como si quisiera asegurarse de que nada ni nadie más interfiriera en lo que estaba por venir. Caminó hacia él, su expresión firme, decidida, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. Necesito respuestas, Tomás, dijo sin rodeos. No puedo seguir así, con estas dudas y esta desconfianza. He oído muchas cosas, rumores sobre tu pasado en Buenos Aires, sobre por qué realmente estás aquí. Y no puedo evitar sentir que me estás ocultando algo. Tomás la observó en silencio por un momento, sopesando sus palabras, sus intenciones. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero enfrentarlo de manera tan directa era más difícil de lo que había imaginado. Sintió una punzada de miedo al pensar en lo que podría perder si no manejaba la situación con cuidado. Entiendo que tengas dudas, Mariana, comenzó, su voz suave, pero cargada de una gravedad que rara vez mostraba. Y es cierto que no he sido completamente honesto contigo. Hay cosas en mi pasado que no he compartido porque no quería que afectaran lo que estamos construyendo aquí. ¿Qué tipo de cosas?
presionó Mariana, su mirada firme. Necesito saber la verdad, Tomás. No puedo continuar si no sé en quién estoy confiando. Tomás suspiró y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior como si buscara en ella las palabras correctas. La luz de la luna iluminaba su perfil, revelando las líneas de cansancio que comenzaban a marcar su rostro. Finalmente, se dio la vuelta para enfrentarla. Lo que Ernesto y los demás han estado diciendo no es del todo falso, admitió, cada palabra pesada con la carga de la revelación. En Buenos Aires, tomé decisiones que me llevaron a situaciones comprometedoras. Me asocié con personas que no eran lo que parecían, y esos negocios acabaron mal. Perdí dinero, y con él, también la confianza de muchas personas. Mariana lo escuchaba con atención, pero la sinceridad de Tomás no disipaba completamente sus miedos. Sabía que había más, algo que él seguía manteniendo oculto. Eso no explica por qué estás aquí, dijo, su voz mostrando una mezcla de comprensión y desconfianza. Podrías haber arreglado las cosas en Buenos Aires, pero decidiste regresar. ¿Por qué? Tomás se quedó en silencio por un momento más, sopesando lo que estaba dispuesto a revelar. Sabía que la verdad completa podría alejarla para siempre, pero también sabía que no podía seguir ocultando todo. Tenía que encontrar un equilibrio, decir lo suficiente para calmar sus dudas, pero no tanto como para destruir lo que quedaba entre ellos. Regresé porque necesitaba empezar de nuevo, dijo finalmente. La finca es lo único que me queda, Mariana. Es mi última oportunidad de hacer algo bien, de demostrar que puedo ser el hombre que quiero ser, no el que fui en Buenos Aires. Pero hay cosas que no puedo contar aún, porque no solo me afectan a mí, sino a otras personas. Mariana lo miró fijamente, buscando alguna señal de mentira en su rostro, alguna indicación de que estaba guardando más de lo que decía. Y aunque sabía que no estaba obteniendo toda la verdad, algo en su expresión, en la vulnerabilidad que mostraba, le decía que al menos en parte estaba siendo honesto. Tomás, quiero confiar en ti, dijo, su tono suave pero resuelto. Pero no puedo hacerlo si sigues ocultándome cosas. Sea lo que sea, cuando estés listo para compartirlo, estaré aquí. Pero necesito saber que no me estás usando, ni a mí ni a la finca. Tomás sintió el peso de sus palabras y la culpa lo atravesó como una flecha. No podía negar que había llegado a la esperanza con más que solo buenas intenciones, que parte de su regreso había sido impulsado por la desesperación, pero al ver la determinación y la honestidad en los ojos de Mariana, supo que no podía seguir así para siempre. Lo sé, Mariana. Y lo que te puedo prometer es que, cuando llegue el momento, sabrás todo lo que necesitas saber. Solo, por favor, no te alejes de mí ahora. Estoy tratando de hacer lo correcto, pero necesito tu apoyo. Mariana asintió lentamente, aunque la incertidumbre no desapareció del todo. Sabía que había partes del pasado de Tomás que aún permanecían en las sombras, pero también comprendía que él estaba luchando contra sus propios demonios. Decidió darle una oportunidad, no solo por la finca, sino por lo que podría haber entre ellos, aunque la atmósfera de desconfianza y tensión continuara flotando sobre ellos como una nube oscura. De acuerdo, Tomás, dijo finalmente, su voz más suave, menos acusadora. Gracias, Mariana, dijo, acercándose a ella. Prometo que haré lo mejor que pueda. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el capítulo final. El primer rayo de sol se asomaba sobre la esperanza, tiñendo el horizonte de un dorado tenue, cuando Mariana se despertó después de una noche intranquila. Aunque su conversación con Tomás la noche anterior había aliviado parte de sus temores, las dudas aún no se habían disipado por completo. Sabía que habían dado un paso hacia adelante, pero también que el camino que se extendía ante ellos estaba lleno de sombras que aún no comprendía del todo. Mariana se dirigió a los campos, donde el trabajo de la mañana ya había comenzado. El aire estaba fresco, y el aroma de la tierra recién arada la rodeaba, recordándole por qué había dedicado su vida a este lugar.
Mientras caminaba, se encontró con algunos de los trabajadores que la saludaban con una mezcla de respeto y familiaridad. Para ellos, Mariana era más que una simple empleada, era la esencia misma de la finca, la persona que mantenía todo en marcha. Llegó al granero, donde Tomás la esperaba, revisando unos papeles. Al verla, él levantó la vista y le ofreció una sonrisa, una de esas sonrisas que solía dar antes de que los rumores y las tensiones empezaran a interponerse entre ellos. Mariana respondió con una pequeña sonrisa, aunque todavía sentía un nudo en el estómago. «Buenos días», dijo él, acercándose a ella. «Espero que hayas descansado». «Lo suficiente», respondió Mariana, tomando una profunda respiración. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, pero también que, por ahora, necesitaban concentrarse en el trabajo que tenían delante. «¿Cómo están las cosas hoy?» «Están bien», contestó Tomás, mirando los campos a través de la ventana del granero. «Parece que la maquinaria está funcionando como debería, y si todo va bien, podremos terminar la siembra antes de lo previsto». Mariana asintió, sintiéndose un poco más aliviada al escuchar eso. «Eso es un buen comienzo». Ambos salieron del granero y comenzaron a caminar hacia el área donde se llevaban a cabo las operaciones principales de la finca. A medida que avanzaban, el silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco estaba exento de la tensión que aún latía bajo la superficie. Mariana sabía que no podían ignorar lo que había pasado, pero tampoco quería que el pasado de Tomás consumiera todo lo que habían logrado juntos. «Tomás», comenzó Mariana, sin detenerse, «quiero que sepas que, aunque todavía tengo mis dudas, estoy dispuesta a seguir adelante. Entiendo que no puedes contarme todo ahora mismo, y aunque no es fácil para mí, estoy dispuesta a darte ese espacio, por ahora». Tomás se detuvo y la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Mariana, no quiero que pienses que estoy escondiendo algo para lastimarte o para poner en peligro lo que tenemos aquí. Es solo que, hay cosas que aún no estoy listo para enfrentar, y sé que una vez que las revele, cambiarán muchas cosas». Mariana se volvió hacia él, sus ojos buscando una sinceridad que, hasta ahora, Tomás había demostrado solo parcialmente. «Lo entiendo, Tomás. Pero lo que necesito es que me mantengas informada, que no me dejes en la oscuridad cuando llegue el momento de enfrentarlo. La finca y nosotros, no podemos soportar más secretos. Lo prometo, Mariana. Cuando llegue el momento, lo sabrás todo. Y espero que para entonces, lo que hemos construido aquí sea lo suficientemente fuerte como para resistirlo». La conversación dejó un silencio momentáneo entre ellos, uno que ambos sabían que era necesario para procesar lo que se había dicho. Sin embargo, algo en esa promesa, en el compromiso tácito de enfrentar juntos lo que viniera, hizo que la carga que sentían se aligerara un poco. Continuaron trabajando juntos durante el día, y aunque la relación seguía siendo algo tensa, también había una renovada sensación de propósito. En los pequeños gestos y en las miradas fugaces, empezaba a emerger un entendimiento mutuo. Era como si, al enfrentar sus miedos y dudas, hubieran creado un espacio donde ambos podían coexistir, aun con las incertidumbres que los rodeaban. El sol comenzaba a descender cuando Mariana y Tomás se encontraron de nuevo, esta vez en el borde de uno de los campos, observando los primeros brotes verdes que emergían de la tierra. La vista era un recordatorio del ciclo continuo de la vida en la finca, un ciclo que dependía tanto del trabajo duro como de la paciencia. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Mariana, rompiendo el silencio. «Lo es», respondió Tomás, mirando los brotes con una expresión pensativa. «Es un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida sigue adelante. Todo lo que hacemos aquí, tiene un propósito». Mariana asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su interior. «Y ese propósito es lo que nos mantiene en marcha, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Tomás la miró entonces, y en sus ojos había algo más que la determinación de un hombre que lucha por redimirse, había un atisbo de respeto y admiración hacia Mariana, hacia la fuerza y la resiliencia que ella había demostrado.
Mariana, dijo con voz firme, gracias por no rendirte, ni conmigo ni con la finca. Prometo que haré todo lo posible para que no te arrepientas de ello. Mariana sonrió, aunque aún era una sonrisa cautelosa. Eso espero, Tomás. Pero recuerda, esto no es solo tu lucha. Estamos en esto juntos. La promesa implícita en esas palabras creó un nuevo tipo de conexión entre ellos, una que no estaba basada en la confianza ciega, sino en la aceptación de que ambos tenían un papel en lo que sucediera a continuación.